donde vamos es a ver el edificio de arquitectura moderna más monumental de Oviedo. Esta escuela se comenzó a construir durante el periodo constitucional de Fulgencio Batista en la presidencia de Cuba, que ustedes lo saben, fue desde 1940 hasta 1944. Fulgencio Batista planeó construir estas escuelas enormes, a las que se les llamaba Institutos Cívicos Militares. Antes que esta, se construyó una escuela similar en Ceiba del Agua, en las inmediaciones de La Habana. Y posterior a esa, se hizo esta y otras dos similares en Matanzas y en Las Villas. El complejo de edificios se concluyó en 1944, casi a la misma vez en que se produjo el traspaso de la presidencia de Cuba de Batista a Ramón Grau San Martín. Quizás para borrar la imagen militarista de Batista, Grau le cambió el nombre a la escuela, que dejó de ser Instituto Cívico Militar y pasó a conocerse como Instituto Técnico de Holguín, ITH por sus siglas, Calixto García. Según la propaganda del gobierno que la construyó, el fin de la escuela enorme y hermosa era amparar, proteger y enseñar a los hijos de desvalidos, a los huérfanos de padres campesinos, obreros o policías y a los hijos de los militares alistados en el ejército. El primer director que tuvo la escuela fue un personaje muy popular en Holguín, pero su popularidad no le viene por ser el director del ITH, sino, entre otras cosas, por la forma en que lo sacaron de la dirección del ITH. Se llamó Eduardo Ochoa, pero en Holguín nadie le decía así, todo el mundo le decía Guarro, Ochoa y Ochoa. Les invito a que recorramos la escuela para ver su arquitectura y mientras tanto le voy contando la historia de Guarro y el ITH. Vengan. Para entender la historia de Guarro hay que contar la historia de su hermano, Millo Ochoa. Millo Ochoa fue un peje gordo de la política cubana desde aproximadamente 1940 hasta 1958. Un día, y será pronto, voy a contarles la historia de cómo Millo Ochoa se adueñó de la dirección del Partido Auténtico en el municipio de Holguín. Hoy, por razones de tiempo, tengo que comenzar un poco después, exactamente víspera de las elecciones a la alcaldía de Holguín en 1946, y le repito la fecha, víspera de las elecciones a la alcaldía de Holguín en 1946. Para entonces, Millo Ochoa era senador de la República y era el presidente provincial del Partido Auténtico en el oriente de Cuba. Eso quiere decir que Millo Ochoa era del partido que estaba en la presidencia de la isla. Y ese dato no lo deben olvidar, porque en esta misma emisión se van a enterar de algo insólito. Víspera de las elecciones a la alcaldía, los partidos se reorganizaron y presentaron a sus candidatos. 3 eran los candidatos. Melchor Palomo por el Partido Republicano, Segundo Cera Serrano por los Liberales y por el Partido Auténtico. ¿Quién sino? El hermano del presidente provincial del partido. O sea, el candidato a la alcaldía de Holguín por el Partido Auténtico fue el hermano de Millo, Guarro, que entonces era el director de esa escuela. Se producen las elecciones, pero ningún candidato alcanza la mitad más uno de los votos, por lo que los dos más votados van a una segunda vuelta. Esos fueron Segundo Cera Serrano y Guarro Ochoa. Las encuestas daban por ganador a Guarro Ochoa, y tanto que hasta el otro candidato consideraba que sí, que Guarro iba a ganar. Guarro no tenía absolutamente nadie que se le opusiera, por lo menos no, hasta que pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues que a Guarro le nació un opositor muy importante, nada más y nada menos
que el mismísimo presidente de la República, Ramón Grau San Martín, que además era el presidente nacional del Partido Auténtico. Eso de que el presidente de un partido sea el opositor de un candidato de ese mismo partido es lo insólito. Eso nunca había ocurrido en la historia de Holguín y probablemente nunca había ocurrido en la historia de Cuba. Esta siempre ha sido la dirección de la escuela, por tanto, ahí estuvo el primer director, claro, Guarro Ochoa, y de ahí lo expulsaron. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Por qué el presidente Grau se oponía al director de esta escuela? Sencillamente porque en el Senado había un grupo de senadores que criticaban mucho al presidente, entre ellos el hermano del hombre que era el director de esta escuela, me estoy refiriendo a Millo Ochoa, y también Eduardo Chivas. Por tanto, si el presidente conseguía disminuirle el poder a esos senadores, entonces él podría estar más tranquilo en la presidencia. Y eso fue lo que intentó el presidente Grau, evitar que Guarro saliera alcalde de Holguín para que Millo Ochoa, su hermano, fuera menos poderoso. Y ahora le voy a contar exactamente qué fue lo que hizo el presidente. Esta escuela era estatal, lo que quiere decir que la pagaba el gobierno. De ahí que perfectamente el presidente de la República podía mandar al ministro de Educación que quitara al director de esta escuela. Pero sigo preguntando, ¿para qué le servía al presidente de la República quitar al director de esta escuela? Para que no saliera alcalde. En esta escuela trabajaban unas 300 personas. Esas 300 personas le debían la plaza a Guarro. Por tanto, esas 300 personas iban a votar por Guarro en las elecciones. Pero si ya Guarro no era el director, pues ninguno de esos 300 tenía que votar por Guarro y tampoco ningún familiar de esos 300. En fin, señores, a Guarro lo votaron de la dirección de esta escuela. Y su hermano Millo Ochoa, Camaján viejo en la política, se dio inmediatamente cuenta de cuál era la jugada de Grau y movió sus caracoles. Senador como era Millo, exigió en el Senado que se enviara una comisión de inspectores a esta escuela para averiguar qué era lo que había pasado, por qué habían sacado a Guarro de la dirección. Y entonces entra en esta historia otro personaje igual de nauseabundo, Manuel Alemán, el ministro de Educación en esos momentos. Manuel Alemán fue el ministro cubano que tiene el récord de haber sido el que más ha robado a lo largo de la historia. Y claro, ladrón como era, también al ministro Alemán lo criticaron muchas veces Chivas y Millo. Por tanto, el ministro de Educación, en coordinación con el presidente de la República, decidió que era el momento exacto de vengarse de Millo Ochoa en la figura de su hermano Guarro. Oigan finalmente lo que hizo el ministro de Educación. Mandó la comisión de inspectores que vinieron a la escuela, tal como Millo lo había pedido. Pero cuando esos inspectores llegaron, se robaron los medicamentos de la enfermería de la escuela y acusaron a Guarro. Dijeron que él se había robado esos medicamentos y que por eso lo habían votado de director de la escuela. Y entonces sí que se armó la gorda. Los trabajadores de la escuela se pusieron de parte de Guarro, se fueron a una huelga y casi que se arma una guerra aquí dentro de la escuela. Como estamos en el ITH, quiero presentarles este que es un gran tesoro de la arquitectura holguinera, el Teatro de la Escuela. Dicen quienes saben que no hay otro teatro en Holguín que tenga la acústica de este, y se lo voy a probar. Escuchen. Sí, sí.
Dejen terminarle la historia de Guarro para no hacérsela tan larga. Finalmente al hombre lo votaron de director de la escuela, pero también ganó las elecciones a la alcaldía. Ganó porque Guarro prometió que iba a cumplir un viejo anhelo de los holguineros, construirle a la ciudad el acueducto y el alcantarillado. Y ganó. Dicen que porque las mujeres todas votaron por Guarro, porque el hombre era bien parecido. Y cuando concluyó ese primer periodo de Guarro en la alcaldía, se volvió a presentar a las elecciones y ganó por segunda vez. Indudablemente que estos edificios, arquitectónicamente hablando, son muy valiosos. Si usted revisa en la ciudad, probablemente no encuentre otro edificio como este dedicado a escuela, aunque sí hay otro que también está dedicado a escuela y que iguala a este en belleza y a veces la supera. Ese otro edificio lo construyó el arquitecto Luis Felipe Rodríguez Columbier, del que los holguineros estamos conmemorando y festejando el centenario de su natalicio en este año. Lo vamos a ir a ver en la próxima emisión. Hasta entonces.